inexplicable, ya no es un misterio para nadie, pero sí el cómo se consigue que esos rayos de sol que lucen durante el día se transformen en la electricidad que enciende nuestras bombillas y pone en funcionamiento nuestros electrodomésticos y aparatos eléctricos. El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés Alexandre Edmund Becquerel. Sus estudios sobre el espectro solar, magnetismo, electricidad y óptica son el pilar científico de la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce en unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos. En los paneles fotovoltaicos, la radiación solar excita los electrones de un dispositivo semiconductor generando una pequeña diferencia de potencial. La conexión en serie de estos dispositivos permite obtener diferencias de potencial mayores. Aunque el efecto fotovoltaico era conocido desde el siglo XIX, fue hasta en la década de los 50, en plena carrera espacial, cuando los paneles fotovoltaicos comenzaron a experimentar un importante desarrollo. Inicialmente utilizados para suministrar electricidad a satélites geoestacionarios de comunicaciones, hoy en día constituyen una tecnología de generación eléctrica renovable. Una de las principales virtudes de la tecnología fotovoltaica es su aspecto modular, pudiéndose construir desde enormes plantas fotovoltaicas en suelos hasta pequeños paneles para tejados. ¿Cómo se genera la energía solar fotovoltaica? Cuando pensamos en este tipo de energía, una de las primeras imágenes que nos llega es la de una placa solar. Estas placas están formadas por módulos y estos a su vez por células fotovoltaicas. Sus células están formadas por una o varias láminas de material semiconductor y recubiertas de un vidrio transparente que deja pasar la radiación solar y minimiza las pérdidas de calor. Las células solares fotovoltaicas convencionales se fabrican de silicio. Las fabricadas con este material son bastante eficientes, con unos rendimientos medios de 14 al 17%, aunque también más caras de producir por la alta dependencia en la disponibilidad del silicio. Se han empezado a utilizar otros materiales más baratos, denominándose estas células de segunda generación, aunque sus rendimientos son menores del 10 al 12%. La luz del sol, que está compuesta por fotones, incide en las células fotovoltaicas de la placa, creándose de esta forma un campo de electricidad entre las capas. Así se genera un circuito eléctrico. Cuanto más intensa sea la luz, mayor será el flujo de electricidad. Además, no es necesario que haya luz directa, ya que en días nublados también funciona. Las células fotoeléctricas transforman la energía solar en electricidad en forma de corriente continua, y esta suele transformarse a corriente alterna para poder utilizar los equipos electrónicos que solemos tener en nuestras casas. El dispositivo que se encarga de esta transformación se denomina inversor. El inversor transforma la corriente continua en corriente alterna con las mismas características que la de la red eléctrica a la que va a verterse, controlando la uniformidad y calidad de la señal. Esta corriente alterna generada finalmente pasa por un contador que la cuantifica y de ahí es inyectada a la red general. Un sistema fotovoltaico tiene como componente fundamental uno o varios paneles fotovoltaicos que cumplen el objetivo de transformar la radiación solar en electricidad. La electricidad generada es corriente continua y dependiendo del panel o de su método de conexión, el voltaje oscila entre 5 y 900 voltios. La energía producida puede utilizarse como corriente continua o transformarse en corriente alterna, de 110 a 220 voltios, para ser utilizada por artículos eléctricos tradicionales. Existen tres modalidades básicas en un sistema fotovoltaico, dependiendo de su utilización. ¿Cómo puede utilizarse la energía solar fotovoltaica? La tecnología solar fotovoltaica puede ser empleada mediante una instalación aislada sin acceso a la red eléctrica. Este es muy útil en poblaciones donde es difícil realizar este tipo de conexiones. La electricidad generada se destina al autoconsumo. En este caso, será necesario instalar baterías al sistema para poder acumular esta energía generada y así poder consumirla durante la noche. Una instalación conectada a la red. En este caso, la corriente eléctrica generada por una instalación fotovoltaica puede ser vertida a la red eléctrica, como si fuera una central de producción de energía eléctrica. El productor sigue comprando la energía eléctrica
consumida y por separado venderá lo producido. Este tipo de instalaciones disponen de contadores para medir la energía producida y enviada a la red. De este modo, la luz del sol se transforma en electricidad de una manera limpia y segura. Además, la vida de los sistemas fotovoltaicos garantiza un periodo de funcionamiento largo. Se estima que la vida de un módulo es de unos 30 años y su rendimiento después de 25 años de uso está por encima del 80%, e incluso se pueden reciclar, ya que los materiales utilizados, silicio, cristal, aluminio, pueden ser reutilizados.